Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. No sé si me pueden escuchar. Levanten la mano si me escuchan. Sí, excelente. Estaba ahora mismo en el teléfono con el pastor Roger. Él tiene dificultades técnicas. Usted sabe, la tecnología siempre nos hace quedar bien. Y por alguna razón no le funciona ni su micrófono ni su bocina, así que no pueden escuchar ni hablar. El hombre está totalmente silenciado. Pero entonces, mientras, si no puede escuchar, Pastor Roger, por lo menos si no escucha, sí, ok, ok. Hoy no tiene derecho de hablar. Bueno, me toca, entonces, tengo la oportunidad de presentar a nuestro querido pastor, el doctor Juan Valdés, que él va a estar dando la clase hoy. En un momento, el pastor Roger le va a estar dando control a doctor Juan para que usted pueda hacer su presentación y poner su pantalla. Pero nada más déjeme hacer una pequeña introducción de quién es él. Déjeme les digo, en lo personal, es una gran bendición para mí el poder compartir en este ministerio esta clase con el doctor Juan. Él es una gran bendición de una manera indirecta para mí, porque nosotros no nos conocemos mucho, pero sí siendo el amigo de Pastor Roger. El ministerio de él en apologética es uno que ha bendecido mi vida, mi familia, incluyendo mi hijo. El doctor Juan tiene un doctorado en apologética y él trabaja, ahora él mismo le va a decir, le va a contar un poco más de su historia, pero él tiene un gran ministerio en esta área de apologética en el mundo hispano. Y estamos muy contentos por lo que él está haciendo y de hecho de tener la oportunidad de estar con nosotros hoy. Entonces, permítame nada más, voy a orar para iniciar. El doctor Juan va a dar su clase al final de la sección. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas si usted tiene alguna pregunta para él. Y después de eso termino yo con una oración y así concluimos la sección de hoy. Permítame orar y si usted quiere, doctor Juan, puede quitarle su micrófono, silencio y podemos empezar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Le doy por la oportunidad que nos permite de poder estar en esta noche una vez más reunidos a través de la tecnología para poder todos juntos tener la bendición de compartir este estudio. En este caso no hay fronteras, sino no hay límite. Podemos llegar a multitudes de personas a través de la tecnología y por eso le damos muchas gracias. En especial, le damos gracias por la oportunidad que nos permite de estar con nuestro querido hermano, Pastor Juan, y la clase que él va a estar dando hoy. Le pido que lo bendiga, Señor, y que lo que traiga para nosotros sea de bendición a cada una de nuestras vidas, a cada uno de los ministerios, a los pastores y líderes que se están conectando. Y para aquellos hermanos que van a estar viendo esta grabación, también igual le pido que sea de bendición para ellos. Muchas gracias, Padre, por su misericordia, amor y providencia que siempre da a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios me les bendiga, hermano. Necesito que me den el host para compartir mi ventana. Me siento feliz de estar con ustedes. Ahora que Roger no puede hablar, podemos aprovechar y hablar más de él. Y no se puede defender. Eso sería ya. No, pero estoy contento por la invitación que el pastor Roger me hizo. Me siento feliz de poder compartir con ustedes. Esto es un área, la historia de la iglesia y especialmente el desarrollo de la doctrina es algo que a mí me ha bendecido siempre, me ha gustado muchísimo. Tomé cursos en el seminario sobre estas materias y fueron siempre súper agradables para mí. Entonces quiero compartir con ustedes esta lección hoy. La tarea que tenemos por delante es una tarea fuerte, son 1000 años de historias en una hora. Entonces saqué la cuenta y son más o menos 17 años de historia por minuto y ya se me han ido un par de minutos, así que tengo que ir un poquito más rápido. Lo bueno es que como soy cubano, ya tengo un acelerador natural en la lengua y puedo hablar bien rápido. Entonces pónganse sus cinturones y vamos a entrar de cabeza en la materia. Al final yo pues compartiré más sobre mi persona. O les digo de rapidito, soy pastor en la ciudad de Miami, trabajo para el ministerio Reasons for Hope. Mi ministerio principal es apologética, es lo que me dedico todo el tiempo, pero enseño clases universitarias en seminarios en español, en inglés, de distintas materias, no solo apologética. Y llevo toda mi vida de adulto estudiando la palabra y predicando, enseñando. Y por eso es los dones que Dios me ha dado y lo estoy usando para Él. Así que por eso al final, pues cualquier pregunta o duda, también les voy a presentar unos libros que acabamos de sacar al final, por si alguien los necesita o los quiere. Parte de lo que vamos a cubrir hoy está cubierto en uno de los libros.
en una manera súper, súper amena. Y entonces, pues eso también va a estar disponible para ustedes. Entonces, todavía no tengo control de no creo. A ver. Sí, creo que sí. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, miro algo como una... No, ¿qué es eso? No, ese no soy yo. Entonces no, Sí. no tengo todavía, aparece la... Pastor Roger, you made Beatriz the presenter. No ven la historia de la iglesia, el screen mío de PowerPoint. No todavía. Ahorita el Pastor Roger está... Oh, you should be able to do it now. Ok, vamos a hacer ahora. Entire screen. Vamos a ver. ¿Ahora ven mi diapositiva? Sí, sí, ahora sí. Ok, excelente. Gloria a Dios. Bien, historia de la iglesia y el desarrollo de la teología. A la hora de abarcar 1000 años de historia, es imposible hacerlo si vamos a concentrarnos en todas las fechas, todos los personajes y los protagonistas de cada episodio significante en la historia de la iglesia. Por lo tanto, el acercamiento que voy a tomar, y es parecido a lo que la forma en que el libro está estructurado, en parte, es que voy a enfocarme en el desarrollo de la doctrina, de la teología, durante esos años a través de los concilios y a través de las controversias que surgieron. Entonces, de esa manera, sacamos o extraemos de este periodo de historia lo más importante, lo que yo considero más importante, y es el desarrollo de la doctrina sana y la manera en que se refutó las herejías y las perspectivas erradas que fueron surgiendo durante este tiempo de la historia. Entonces, la primera sección nos da una pequeña introducción a esta idea de ver cómo vemos el desarrollo de la doctrina, y entramos en lo que es la era del Imperio Romano, el Imperio Romano cristiano, que es el capítulo 4 del libro, de la sección que nos corresponde. Entonces, también quiero, mencionar que el asunto de lo que es el desarrollo de la doctrina es una materia que se enseña a nivel de seminario. Hay libros sobre esta materia y se titula Teología Histórica. Entonces, la teología histórica va de la mano con la historia de la iglesia, porque es como la teología se fue desarrollando a través de la historia. Entonces, parte de lo que vamos a ver, o la perspectiva o la óptica que vamos a ver hoy, es desde la óptica de una teología histórica, su desarrollo. Esta es la rama de teología que se dedica a describir el origen histórico de la teología de la iglesia, así como trazar sus subsecuentes cambios y desarrollos. La teología histórica es más que una historia humana, es parte de la historia de la interacción de Dios con su pueblo, especialmente el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que la historia es la historia de cómo Dios mantiene a la iglesia en la verdad, y cómo Dios mantiene la verdad para su pueblo a través de su intervención en estos procesos históricos, en estos tiempos históricos. Entonces, el propósito de la teología histórica, o el propósito del acercamiento que estamos teniendo esta noche a este periodo, es entender la formación de las doctrinas claves de la iglesia. O sea, a veces nos preguntamos y decimos, bueno, la Biblia es clara, la Biblia tiene todo lo que necesitamos, ¿por qué tiene que haber un desarrollo? Y esa es la manera en que pensamos cuando no hemos estudiado este desarrollo de la doctrina. Porque sí, la Biblia habla de la Trinidad, pero la primera generación de creyentes y la segunda generación de creyentes y la tercera generación, cuando la iglesia fue establecida, no tenían bien definido qué cosa era la Trinidad.
Entonces, el desarrollo de la doctrina no es añadir nueva teología, es extraer de las escrituras con más claridad conceptos más concretos de lo que las escrituras enseñan y analizar a la vez el desarrollo y los cambios, ya sea para bien o para mal, en estas doctrinas fundamentales. Enriquecernos también en la meditación teológica de los grandes hombres de Dios a través de la historia. Dios siempre ha levantado grandes hombres de Dios para defender la verdad, para refutar la mentira, porque a la vez que Dios siempre ha levantado grandes hombres, el enemigo siempre ha levantado personas con falsas doctrinas, falsos maestros que han enseñado cosas y han hecho mucho daño. Y la historia de la iglesia es la historia de la batalla por preservar la verdad a través de y a pesar de todos los ataques que fuimos recibiendo a través de los siglos. Hay 5 presuposiciones básicas cuando estudiamos la historia desde esta óptica. Primero, yo asumo que las creencias son importantes, que importan. Lo que la gente cree afecta sus vidas. No puede haber una fe dinámica y vital, ni un discipulado efectivo, si no tenemos un entendimiento doctrinal. Y claro, esto no es una clase de doctrina, y no vamos a entrar en todas las doctrinas a fondo. Lo que vamos a tratar es las desviaciones de la verdad y cómo se pulió la verdad de manera para que evitara ser mal interpretada. También tenemos que presuponer que a veces las creencias importan demasiado. A través de los 2000 años de teología cristiana y de la historia de la iglesia, han habido demasiados debates innecesarios, conflictos y aún la muerte sobre puntos que son relativamente insignificantes en la doctrina cristiana. Hay cosas que debemos pelear. Los americanos tienen un refrán que dice que tenemos que escoger en qué monte es que vamos a pelear hasta la muerte para no ceder ese monte al enemigo. Entonces, hay doctrinas fundamentales, la deidad de Cristo, o sea, la inspiración de las escrituras, la salvación por la fe y por gracia. O sea, hay conceptos que son fundamentales sobre los que no se puede permitir diferencia. Pero no nos vamos a fajar sobre quién es el anticristo, no nos vamos a fajar sobre si el rapto es antes, durante o después. O sea, hay doctrinas en las que la gente han peleado fuertemente sin ser tan fundamentales a la fe cristiana. Las creencias cristianas válidas, aquellas que consideramos verdaderas, no comparten todo un mismo nivel de importancia. Ese es el punto que tenemos que presuponer. Existe una línea de pensadores e ideas cristianas influyente entre el Nuevo Testamento y el día de hoy. Y aunque la línea está abierta para ser debatida, corregida y revisada, existe esa línea de pensadores. Hay lo que llamamos una ortodoxia. Dios obra por senderos misteriosos para establecer a su pueblo en la verdad y reformar la teología cuando es necesario. Todo esto son cosas que presuponemos detrás del telón, cosas que están aconteciendo detrás del telón, que son importantes para el desarrollo de la doctrina cristiana. Ahora, el primer periodo que vamos a cubrir abarca la teología, lo que se llama el tiempo de la teología antigua, que es del primer siglo al siglo sexto, al finales del siglo sexto. Aunque ya parte de esto ustedes lo han cubierto. En la sección anterior a la que yo estoy cubriendo, ya se cubrieron los padres apostólicos y los apologistas. Hoy nosotros tomamos a partir de las perversiones teológicas, la canonización, los credos, todo lo que conlleva la teología antigua. Algunos de los puntos van a ser repetitivos en el sentido de que yo no puedo comparar las distintas perspectivas erradas sobre cristología o sobre la Trinidad sin tocar alguna de las que posiblemente ya ustedes vieron cuando vieron a los apologistas y a los padres de la iglesia. Pero esa repetición es buena porque eso refresca en nuestra mente estos conceptos que son sumamente importantes. Entonces, cuando hablamos de perversiones teológicas, que es donde vamos a lanzar hoy, quiero comenzar con aquellas que tienen que ver con la ley de Moisés. Increíblemente, esto es un tema que hoy se está debatiendo a nivel académico. Todavía en el siglo XXI se está debatiendo qué hacemos con la ley de Moisés. Pero surgieron en aquel tiempo varios movimientos. Uno de ellos se llamaba los nazarenos.
Estos eran estrictos legalistas, pero no imponían su legalismo ni la ley de Moisés sobre los gentiles. También estaban los ebionitas. Los ebionitas negaban el nacimiento virginal de Cristo, negaban la deidad de Cristo y decían que él era un simple profeta. Consideraban también que Pablo era un apóstata de la ley. Como Pablo en la mente de ellos abandonó la fe, Pablo no es fidedigno. Él abandonó la ley, por lo tanto, él no es fidedigno, habiendo sido él fariseo. También está un grupo menos conocido, pero muy influencial, que son los elqueisaitas. Estos proclamaban tener una revelación de un ángel, a Elquesai, afirmando que Jesús fue un ángel nacido de María y José. Él era el más grande arcángel, por lo tanto, era necesario continuar bajo la ley. Y todos estos intentos, ¿qué es lo que vemos detrás de estos intentos? Vemos que el judaísmo no quiere ceder terreno al cristianismo. Y en la historia de la iglesia hay una lucha, especialmente al comienzo, entre el judaísmo y el cristianismo. Si entendemos un poquito las persecuciones que hubieron en la iglesia cristiana a través de los años, especialmente en los primeros siglos de la iglesia cristiana, vemos que es en parte debido a los judíos. El judaísmo le enfoca los cañones al cristianismo como una herejía, como una religión falsa, porque obviamente ellos no consideraban que Jesús era el Mesías. Entonces, parte de todo lo que estamos viendo al principio en estas perversiones teológicas son un intento de preservar el judaísmo a expensas de negar la deidad de Cristo. Entonces, en ese grupo se suman los gnósticos, que estoy seguro que ya ustedes cubrieron en clases anteriores, pero rapidito, lo único que le digo de los gnósticos es que ellos apelaban a una revelación especial. O sea, no a la Biblia, sino a una revelación especial. El mal está en la materia, era una de las principales enseñanzas de ellos. Esto es una enseñanza griega, de la filosofía griega. El mal está en la materia y por lo tanto estar en un cuerpo material es malo. Debemos anhelar un cuerpo espiritual. Ahora, ¿cómo se traduce eso a tremenda herejía? Se traduce con el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, escrito por los gnósticos, que no lo escribió Judas, porque Judas obviamente ya estaba muerto, y esto fue escrito 2 o 3 siglos después. Pero el Evangelio de Judas hace de Judas un héroe. Los gnósticos escribieron este Evangelio haciendo de Judas el héroe que ayudó a Jesús a escapar de su cuerpo físico, porque el cuerpo físico es malo, la materia es mala, y Jesús le pidió a Judas que lo entregara para que lo mataran, para ser liberado de este cuerpo. Entonces Judas es un héroe, es el único verdadero discípulo, el único verdadero amigo que tenía Jesús, según el Evangelio de Judas. Y esto procede obviamente de una herejía. Jehová no es un Dios bueno. ¿Por qué? Porque según los gnósticos no puede ser bueno en lo que había creado y ellos se niegan a aceptar eso. Ellos tenían dos posturas en cuanto a Jesús. O Jesús no era realmente humano, porque no podía ser material, porque ser materia es malo. O Jesús recibió el Logos durante su vida y este se fue de él antes de la crucifixión. Entonces tuvo palabra de Dios durante una época de su vida. Te das cuenta que esto no merita ni siquiera expandir sobre esto. Obviamente es patentemente falso, pero es parte de las perversiones teológicas de este primer periodo. Está el canon de Marción, los marcionistas, que estoy seguro que ya cubrieron porque lo vi en los capítulos anteriores. Este grupo creó un evangelio basado en Gálatas, 10 epístolas de Pablo y una versión editada del libro de Lucas. Ese era el canon de ellos. ¿Quién está excluido? Claramente Pablo. Pablo no tiene, Pablo, perdón, es el que está ahí. ¿Quién está excluido? Obviamente los demás evangelistas. No está Pedro, no está Mateo, no está Juan. O sea, es solamente Pablo y un poquito de Lucas. Y Lucas editado. Son los únicos que eran inspirados. Ahora, si vemos la historia de la iglesia, le tenemos que dar gracias a Marción. No por esta falsa doctrina, sino porque esto que hizo Marción, de tratar de establecer un canon del Nuevo Testamento,
y tratar de establecer lo que es y lo que no es de Dios, obligó a la iglesia a definir el canon, porque la iglesia no lo había definido. Entonces, gracias a la herejía, gracias a esta falsa doctrina, surge la necesidad de establecer el canon. Él rechazó el resto de las escrituras y distinguía entre el Dios del Antiguo Testamento, que consideraba él un perverso, y el Dios del Nuevo Testamento, que era el Dios verdadero y bueno. Entonces, otras perversiones eran las enseñanzas de los montanistas, eran estrictos y ascéticos, enfatizaban el ayuno y la dieta, prohibían el recasamiento aún para los viudos, promovía el celibato y el martirio. Eran gente bastante extremista en todas sus prácticas. Ahora, para refutar y para establecer orden y para responder a todas estas perversiones teológicas, surge la necesidad de canonizar el texto de las Escrituras y establecer los credos. Y ese es el desarrollo de la teología. El desarrollo de la teología parte de esos dos factores. Uno, que hemos canonizado el texto, ya sabemos qué es. Hemos determinado qué es lo que es inspirado por Dios, que por lo tanto, cuál es nuestra autoridad de parte de Dios, que es las Sagradas Escrituras, y de ahí establecer credos basado en el contenido de estas escrituras. Entonces, para ellos habían reglas de fe, y esta era para definir una doctrina correcta. En medio de tanta herejía que habían surgido, para definir el canon, habían credos, habían reglas de fe. Las reglas de fe para ellos eran el credo de los apóstoles y luego el credo niceno. En su libro aparece en la página 76 el credo de los apóstoles y el credo niceno. Y creo que merita que lo leamos brevemente para que veamos lo conciso que son, pero lo rico en contenido y en definición de lo que ellos contienen. Entonces, el credo de los apóstoles, página 76. Si algún estudiante lo quiere leer, lo puede hacer en este momento. Obviamente encendiendo su micrófono. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, porque fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ven que es completo, es conciso, pero conlleva todos los puntos principales que se habían definido muy temprano en la historia de la iglesia. Entonces, si uno se catalogaba cristiano, es porque uno se dejaba llevar o creía esto, practicaba este credo en su fe. Se lo memorizaban, la gente lo decían de memoria para asegurarse de que siempre tuvieran clara su doctrina. El otro credo súper importante es el credo niceno. Y si otra persona quiere, lo lee, por favor, ahí mismo en la misma página. El credo niceno. El credo niceno dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado por su Padre antes que los mundos,
Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero engendrado, no creado, siendo de una misma sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó de la Virgen María por el Espíritu Santo y se hizo hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, sufrió y fue sepultado, y al tercer día él se levantó otra vez de acuerdo a las Escrituras y ascendió al cielo y se sentó a la mano derecha del Padre. Y él volvió otra vez con gloria a juzgar a los Volverá. vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y con el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas, y creo en una iglesia católica y apostólica, reconozco un bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y de la vida del mundo venidero. Amén. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el credo de los apóstoles y el credo niceno? Se va puliendo y se va desarrollando la doctrina. En el credo niceno se expande un poquito sobre quién es Dios. Se expande muchísimo sobre quién es Jesús, porque fue una de las controversias principales de ese concilio de Nicea que vamos a ver en unos minutos. Y también se expande muchísimo sobre el Espíritu Santo. Inclusive hay una frase ahí con relación al Espíritu Santo en el último párrafo, cuando dice, y creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, quien procede del Padre. El credo niceno original decía que procedo del Padre, que junto con el Padre, o sea, la frase y del Hijo, que procede también del Hijo, esa frase fue añadida en un concilio más tarde para pulir más este tema del Espíritu Santo, y esa añadidura provocó la división entre la iglesia oriental y la iglesia occidental, entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa del oriental. Esa frase, rechazar que el Espíritu Santo, un grupo dice que el Espíritu Santo viene del Padre solamente y el otro dice que viene del Padre y del Hijo. Entonces el credo niceno añade que fue del Padre y del Hijo. Son detallitos, pero era puliendo y puliendo la doctrina hasta llevarla al punto de que todos pudieran creerlo. Esos documentos, el credo apostólico y el credo niceno, son el producto de grandes labores, debates, discusiones. O sea, estos fueron trabajos fuertes que se lograron. El canon del Nuevo Testamento para el año 175, el canon muratorio que se llama, ya tenía de los libros del Nuevo Testamento todos menos Hebreos, Santiago, las dos cartas de Pedro y Primera de Juan. Esos eran los libros que demoraron más en aceptarse en el canon. Entonces, no fue hasta el 367, ya el siglo IV, que Atanasio presentó la lista completa de los 27 libros. Y estos fueron aceptados oficialmente en el concilio de Cartago en 397. En el concilio de Cartago también excluyó oficialmente unos libros que, aunque eran importantes, no eran considerados inspirados por Dios. Entre ellos está el Pastor de Hermas y la Didaché. Entonces, esos dos, entre otros, fueron excluidos del canon, considerados porque no eran inspirados por Dios. Ahora, el desarrollo de la teología antigua
lo vamos a ver en 6 doctrinas principales: la Trinidad, Cristología, antropología, el hombre, soteriología, la salvación, eclesiología, la iglesia, y escatología, los eventos finales. Entonces, con relación a la doctrina de la Trinidad, esta fue la doctrina que más trabajo dio pulir, porque obviamente hay misterio, hay cosas que no entendemos. Y este diagrama que les puse aquí es un diagrama muy antiguo. La idea es muy antigua de este diagrama, pero capta lo que la Biblia enseña de la Trinidad. La Biblia enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas. Pero a pesar de que es un Dios, el Padre no es igual al Hijo, el Hijo no es igual al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es igual al Padre. O sea, en esencia es Dios, en persona son diferentes. Entonces, hay unidad y hay Trinidad. Aquí hay misterio, mi hermano. El que le diga a usted que entiende la Trinidad completamente le está mintiendo o está engañado a sí mismo. Aquí hay misterio. Pero la Biblia sí es clara al decir que no son 3 dioses, que es un solo Dios, pero que ese solo Dios sí consiste de 3 personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se desarrolló esto? Imagínense esos primeros padres de la iglesia luchando para desarrollar esta doctrina. Aquí surge el monarquianismo, surge el arrianismo. El concilio de Nicea se enfoca bastante en definir a Jesús y su parte en la Trinidad, y luego el concilio de Constantinopla, el Espíritu Santo y su parte en la Trinidad, y cómo funcionaban estas juntas se fue puliendo a través de los siglos. El monarquianismo, que es uno de los primeros asuntos al tratar con la Trinidad, hay 2 versiones. El monarquianismo dinámico, que enfatiza la unidad de Dios a expensas de la persona de Cristo. O sea, hay un solo Dios, y Cristo, la persona de Jesús que caminó en la tierra, no es Dios, porque Dios es uno y no es él. Y está el monarquianismo modalístico. Dios era un solo Dios que se manifestaba en distintas formas. También conocemos esto como patripacionismo o sabelianismo. Sabelio también es parte de lo que ustedes han estudiado seguro hasta ahora en este tema o han leído. Entonces, el problema de esta doctrina, como las demás que vamos a ver, es que o enfatizaban la unidad de Dios o enfatizaban la separación, la diversidad, la Trinidad, pero ninguna buscaba el balance entre las dos verdades que la Biblia establece. Entonces, el arrianismo específicamente fue una de las batallas más fuertes que perdió la iglesia con relación a la deidad de Cristo. Arrio negaba que Cristo era eterno. Él hablaba de Cristo como un Dios con minúscula, pero no el Dios con mayúscula, y se basaba en los versos que aparentan presentar a Cristo como inferior al Padre. O sea, Jesús oraba. Si Jesús oraba al Padre y quería hacer la voluntad del Padre, pues entonces era inferior al Padre. Si había cosas que el Padre sabía y Jesús no sabía, pues entonces Jesús es inferior al Padre. Todos estos aspectos de la vida de Jesús, él los usaba como evidencia para decir que Jesús sí es una deidad, pero no es la máxima deidad, que es Dios. Y esto fue una batalla durísima que la iglesia peleó, y hubieron divisiones, gente fueron muertas por esta controversia. Fue algo muy serio, y aborda muchos temas importantes. Y ese fue el enfoque principal del concilio de Nicea en el 325, porque Constantino sube al poder, y Constantino supuestamente se convierte, no sé si realmente se convirtió o no, pero él quiso hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, y por lo tanto no podía haber división. Había que arreglar estas polémicas, había que resolverlas para que hubiese unidad en el cristianismo. Y él, sin ser teólogo, se sentaba a escuchar los argumentos, y al final él definía por qué bando se iba a ir, que es algo, esos cánones, esas reuniones, esos concilios eran súper interesantes, y se llevaban a cabo tremendos debates sobre estos temas.
si usted el arianismo le suena familiar, es porque el arianismo es lo que hay detrás de los testigos de Jehová hoy día. Y sabe que a través de la historia han surgido el arianismo varias veces. Ha sido refutado, se calma, pero después regresa. ¿Qué te dice eso? Piensa conmigo un momentico, porque hay algo más grande que está sucediendo en la historia de la iglesia, y es la intervención del enemigo. ¿Qué dice Jesús? Jesús describe al diablo como mentiroso, padre de toda mentira. Cuando el diablo saca una mentira y la lanza a la iglesia, como el arianismo, hizo mucho daño a la iglesia y le funcionó por un tiempo. Luego que fue aplastado, al rato, cuando ya la gente se habían olvidado, lo volvió a lanzar. Se vuelve a refutar al tiempo y cada vez que lanza la mentira, arrastra con un grupo de gente, hace daño. Y eso no es solamente con el arianismo. Casi todas las herejías se vuelven a reciclar, y ahí te das cuenta que lo que hay detrás de esto no es una mente humana, sino que es el enemigo, es el que está detrás de estas mentiras y estos engaños, y cíclicamente lo vuelve a reintroducir. Hermano, una Entonces, preguntita. dígame. Disculpe que lo interrumpa, solo quería saber si ese slide que tiene de PowerPoint, ese es el que tiene o hay más aparte de eso. No vaya a ser y tenga otro y no esté corriendo, o that's the one. No entiendo la pregunta. ¿Hay más slides de PowerPoint que el cover ese que tiene ahí? ¿O no? Ese lo que está presentando en la pantalla, ese es el único que tiene. ¿Qué estás viendo en la pantalla ahora? Historia de la iglesia y el desarrollo de la teología, the cover. Oh, ¿cómo va a ser? Ya yo voy lejísimo ya en esa presentación. Entonces no están viendo los slides. No, por eso por eso le pregunto, por si puede. No está cambiando. Si usted lo está cambiando, aquí nosotros no lo vemos cambiando. ¿Ahora no lo ves ahí? No, todavía veo historia de la iglesia y el desarrollo de la teología. Oh, qué cosa grande. Dame un segundito, déjame volver a empezar el PowerPoint a ver si quizás... O empecemos la clase. No, de la explicación no, pero el PowerPoint sí podemos empezarlo y volverlo. De todas maneras, yo le voy a dejar todas las diapositivas a Sí, ustedes por de la favor. clase para que la tengan. Ok, Por ¿vieron favor. el cambio ahora? No. Tal vez si te deja hacer sharing y lo vuelve a hacer, tal vez se hace refresh. Ok, vamos a tratar de hacer eso. Sí. Stop sharing. Ok, excelente. Vamos a empezar a share otra vez. Discúlpeme que no le dije antes, pero es que me metí en la clase y se me fue la cosa. ¿Estás viendo el PowerPoint ahora ahí? No, estoy viendo el browser y de hecho me estoy viendo a mí Ok. mismo. Entonces, stop sharing. Vamos a share otra vez. ¿Ves mi PowerPoint abierto ahí? Sí, lo veo abierto. Sí, ¿Y ves los slides pequeños en el costado? sí, Ok, vamos a ver si ahora cuando lo presento y cambio. ¿Cambió ahí? sí. Ahora sí. Sí, gracias. Ahora cambió. Ahora sí. Estoy viendo sección 1. Qué bueno. Ok, perfecto. Entonces vimos todo lo que yo les he estado diciendo. He estado en estos puntos básicos. Gracias por pararme ahí antes de seguir. Vamos a seguir acá. Esto fue la tabla de las perversiones sobre la ley de Moisés, los gnósticos con el evangelio de Judas, el canon de Marción, las enseñanzas montanistas, lo del canon y los credos, las doctrinas que vamos a estar mirando su desarrollo, la Trinidad. Este es el gráfico que les hablé. Ahí ves el Dios es el centro, Dios es la esencia.
Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no, el Padre no es igual al Hijo, el Hijo no es igual. Este es el gráfico que mejor Sí. explica la Trinidad según el concepto bíblico. Lo están viendo ahí, ¿verdad? No, se quedó de nuevo, se detuvo en sección 1. Creo que tiene que ver porque el software de WebEx se está corriendo a través de un browser en vez de haberse hecho download el software. Me parece que esa es la razón por la que está haciendo eso. Pero si quiere, pastor, mire, disculpe que lo interrumpa. Si quiere, lo que puede hacer es continuar con la clase porque en realidad está muy buena. Y las láminas y los slides eso lo puede compartir después con nosotros y Qué estaría pena, qué pena, excelente. qué pena, porque los gráficos son lo visual es importante. Sí. Esto. Y ahí, ahí ves, ves ese slide. Estoy viendo ¿Qué todavía dice? sección 1, Ok, introducción y no la lo era vas del a ver. Imperio Romano. Sí, Bueno, no se vamos cambia. a seguir entonces. Les pido disculpas y les hago llegar los slides para que los tengan todos. Seguimos entonces. Nos quedamos con el Concilio de Nicea. Tal vez lo que pudiera hacer una sugerencia sería, en vez de hacerlo full screen, si lo tiene donde los slides estaban pequeñitos al lado, tal vez así se podría ver. Una Ok, sugerencia nada más. vamos a tratar. Salir de full screen y yo creo que así se... Ok. Están viendo ahí el slide principal y los otros pequeños. No todavía. Se mira el browser. Si lo puede minimizar, tal vez se miraría. Cuando hicimos la prueba el otro día funcionó perfecto, pero así es la tecnología. Ahí sí, ahí se mira. Ok, En déjame vez de ver si hacerlo full cambiando screen. los slides. ¿Cambió ahí para ustedes? Sí, ¿Y ahora? sí, ¿Qué es teología histórica? sí, correcto. Ok, dejémoslo ahí entonces y seguimos por ahí. Gracias. Perdón. A ver si por fin pueden ver el gráfico de la Trinidad. ¿Lo ven? Sí, sí se mira. Ahora sí cambia Ok, todo. Gracias. perfecto. Ok. Entonces, ahí ven el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Pero el Padre no es igual al Hijo, el Hijo no es igual al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es igual al Padre. Ese es el gráfico que capta la Trinidad de la manera ortodoxa, la manera en que la palabra lo establece. El arianismo ataca la deidad de Cristo y surge la necesidad del Concilio de Nicea. Surge para responder a la controversia ariana. El emperador Constantino quiere unidad en la iglesia imperial. Entonces Atanasio se levanta y es el que refuta el arianismo. Y a consecuencia del Concilio de Nicea, el arianismo es declarado una herejía. O sea, la deidad de Cristo es defendida por ese concilio y por eso cuando leímos el credo niceno, leímos tanto detalle sobre Jesús, porque era todos los que discutieron en el concilio. Si ustedes se dan cuenta al leerlo, van a ver que dice engendrado, pero para aclarar eso, es engendrado, pero no creado. O sea, es eternamente Dios y el eterno Hijo de Dios y todos los detalles que definen con precisión la persona de Cristo como siendo Dios. Entonces, en el concilio de Constantinopla, responden a la necesidad de aclarar la deidad del Espíritu Santo. Atanasio argumenta que el Espíritu Santo es de la misma esencia del Padre y del Hijo.
y el concilio termina afirmando la deidad del Espíritu Santo, porque había un grupo que se había levantado argumentando que el Espíritu Santo era una fuerza, una energía, pero no era Dios. Entonces, o era el Espíritu mismo de Dios, pero no era una persona. Entonces, ese concilio aclaró y por eso vemos más detalle, y ahí es donde se le añade y se edita el credo niceno. Constantinopla no sacó un credo nuevo, editó el credo niceno y añadió que el Espíritu Santo fue enviado del Padre y del Hijo. Y esa es la controversia Filoquie que vamos a ver en unos minutos. Ahora, el desarrollo de la cristología también fue algo muy importante. Dentro del desarrollo de la Trinidad y aparte de la Trinidad, había que definir la cristología. Y Cristo también trae su problema, para su dificultad, su misterio, porque el misterio en Cristo radica en el hecho de que Cristo era hombre y era Dios, lo que los teólogos llaman la relación hipostática de Cristo. Y como era hombre, 100% hombre y 100% Dios, y nosotros no conocemos nadie que sea 200%, hay misterio. Y por eso requería pulirse, basado en la autoridad que tiene la Biblia y lo que la Biblia establecía. Este gráfico nos ayuda a ver que eran el que proponía que los docetistas, que fueron los que más tempranamente contribuyeron a este tema, usando Primera de Juan 4, negaban la naturaleza humana de Cristo y afirmaban su naturaleza divina. Los ebionitas eran al revés. En el segundo siglo, bajo Ireneo, afirmaban la naturaleza humana de Cristo, pero negaban su naturaleza divina. Los arrianos cayeron en la misma categoría, afirmaban la naturaleza humana, pero reducían la naturaleza divina. Porque Arriano lo que hizo fue decir, bueno, no podemos decir que Jesús no es Dios, pero no es el Dios máximo, sino un Dios con minúscula, reduciendo la naturaleza divina. Los apolinarios, que fueron condenados en el concilio de Constantinopla en el 431, reducían la humanidad de Cristo, pero afirmaban su divinidad. Él era Dios 100%, pero no era 100% hombre, aunque tenía algún porcentaje de ser humano. Los nestorianos, que fueron condenados en el concilio de Éfeso en el 431, esto afirmaban ambas cosas, pero había un problema, y era que en cuanto a la naturaleza divina, estos reducían la naturaleza divina. Y los eutequianos, condenados en el concilio de Éfeso en 451, reducían la naturaleza humana y reducían la naturaleza divina. Te das cuenta que todas las controversias o las perversiones cristológicas tienen que ver en cómo relacionamos lo humano con lo divino en la persona de Cristo. ¿Aceptamos uno a la expensa del otro, o enfatizamos el otro a la expensa del primero, o reducimos uno y mantenemos el otro, etcétera, etcétera? Este gráfico les ayuda a verlo de una manera más visual. Este gráfico aparece en el libro de 100 preguntas de Dios que publicamos recientemente. En uno de los capítulos tratamos este tema. Una de las preguntas de Dios es cómo Dios puede ser hombre y Dios a la vez. Y en este capítulo tratamos esto. Y aquí ves un diagrama. H quiere decir humano, D quiere decir divino o deidad o Dios. Entonces, los ebionistas niegan la naturaleza divina, docetismo niega la naturaleza humana, arianismo niega la naturaleza divina. Mira, los nestorianos dicen que era Dios y era hombre, pero niegan la unidad de naturalezas. Esto, cuando estaba en el cielo era Dios, cuando estaba en la tierra era hombre, cuando volvió al cielo volvió a ser Dios. Pero no se mantenía unido. Eutiquianismo, hombre y Dios, pero niega la distinción de naturalezas. Jesús es Dios y Dios es Jesús, o sea, es un solo ser, una sola persona. Y el apolinearismo lo que hizo fue que acepta un alma humana en un cuerpo divino. Alma y cuerpo, mejor dicho, humano, pero el logos no. El logos era divino. Entonces no era 100% hombre,
era en parte hombre, pero 100% Dios. Todo esto son perversiones de la verdad. Ninguna de estas perspectivas acierta en lo que la Biblia enseña sobre la Trinidad. Y por eso es importante preservar ambas naturalezas intactas, simultáneamente preservar la unidad perfecta que hay de ellas en una sola persona. Erickson, el teólogo, lo resume de una manera maravillosa. Erickson dice, si la redención lograda en la cruz ha de aprovechar a la humanidad, tiene que ser la obra de Jesús humano, pero si ha de tener valor infinito necesario para expiar los pecados de todos los seres humanos en relación a un Dios infinito y perfectamente santo, entonces también tiene que ser la obra del Cristo divino. Si la muerte del Salvador no es la obra de la unidad del Dios hombre, entonces será deficiente en un punto o en el otro, que es una excelente explicación de Erickson de por qué Jesús tenía que ser 100% hombre para representarnos a nosotros en la cruz y 100% Dios para representarnos a nosotros delante del trono y lograr el perdón para nosotros. Entonces, esa combinación es necesaria. Entonces, por eso, en el Concilio de Calcedonia, en 451, se estableció lo que se llegaría a ser la postura del mundo cristiano durante más de 13 siglos. Entre las declaraciones precisas que encontramos en el clero que elaboraron, afirman que para entender la unión hipostática tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo es, dice, Dios verdadero y hombre verdadero, con un alma razonable y un cuerpo consubstancial con el Padre en cuanto a la deidad y consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Cristo, Hijo unigénito, uno solo y el mismo, es en que se reconocen dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles e inseparables. Imagínense ustedes el trabajo que llevó llegar a esa conclusión. Cada una de esas palabras respondía a una de las perversiones. Y todo esto había que llevarlo a las escrituras y demostrar que esto es lo que las escrituras enseñaban acerca de esto. A pesar del misterio inherente en la naturaleza doble de Jesús, si hemos de respetar y sostener la postura bíblica, tenemos que afirmar tanto la humanidad de Jesús como su deidad, tal como lo declararon los padres de la iglesia en el Concilio de Calcedonia, tal como se encuentra en las escrituras. Seguimos. En cuanto a la soteriología, la doctrina de la salvación y la antropología del hombre, surge una gran controversia entre Agustín y Pelagio. Y les voy a mostrar un gráfico que resalta esta diferencia. Los puntos de comparación entre los dos son el impacto de la caída, el pecado original, el concepto de un pecado original, el pecado hereditario, el ser humano al nacer como nace, la voluntad del hombre, el pecado universal y cómo buscamos a Dios para salvación. Y en todos estos puntos diferían Pelagio y Agustín. Cuanto al impacto de la caída, Pelagio decía que solo Adán fue afectado por la caída. Pero Agustín decía que no, que toda la humanidad fue afectada por la caída de Adán. ¿Hubo un pecado original? Pelagio decía que no. Agustín decía, claro que hay un pecado original. ¿El pecado es hereditario? Pelagio decía que no. Agustín decía que sí era hereditario. El ser humano al nacer, nacemos neutrales, decía Pelagio, ni pecadores ni santos, sino neutrales. La tabula rasa, una hoja en blanco. Agustín decía que no, que nacíamos con una naturaleza pecaminosa. En cuanto a la voluntad del hombre, Pelagio decía que tenemos libre voluntad. Agustín decía que no, que nuestra voluntad estaba esclavizada por el pecado. Éramos esclavos del pecado. En cuanto a un pecado universal, Pelagio dice que dado a los malos ejemplos es que el ser humano en todo el mundo se halla pecando, porque lo ve en los demás.
Agustín dice que no, que el pecado universal existe dado la naturaleza pecaminosa del ser humano. No es externo la causa del pecado universal, sino interna. Y en cuanto a buscar a Dios para salvación, Pelagio dice que es posible aparte de la gracia de Dios. Agustín decía que no, que solo a través de la gracia de Dios es que el hombre puede buscar la salvación de Dios. Entonces, ese debate entre Pelagio y Agustín ha tenido secuelas, han seguido en ronda tras ronda tras ronda hasta el día de hoy, que lo vemos entre el calvinismo y el arminianismo. Es el mismo debate sobre la caída, la libertad del hombre, el impacto de la caída, la voluntad de Dios, la forma en que nosotros llegamos a creer, etcétera, etcétera. Ese debate en cuanto a la salvación del hombre y la naturaleza del hombre sigue vigente hasta el día de hoy. Yo les recomiendo a ustedes, si tienen acceso a comprar algunos libros, hay un libro muy bueno que se llama Doctrinas que Dividen. Doctrinas que Dividen es escrito por Erwin Lutzer, el ex pastor de la iglesia Moody por muchos años, muy buen expositor de la palabra, perdón, de la palabra, muy buen maestro. Y en ese libro él dedica los últimos 4 capítulos a esta controversia. Comienza con un capítulo sobre Agustín y Pelagio. Luego sigue a la próxima ronda con los próximos 2 que debatieron un siglo después. Luego un capítulo sobre los que le siguieron a ellos y termina con el capítulo de Arminio y Calvino en su debate. Entonces, es muy bueno porque él, a pesar de que él es calvinista y yo no soy calvinista, él presenta los 2 lados de la argumentación de una manera muy moderada, sin tomar lados en la discusión, para que el lector vea todo el debate a través de todo el proceso. Seguimos. En cuanto a la salvación específicamente, los padres apostólicos enseñaban la expiación sustitutiva de Cristo. Cristo era nuestro sustituto. Y cómo se aplicaba esta salvación, aunque los padres apostólicos reconocían la importancia de la muerte de Cristo, comenzaron a añadirle obras al proceso. Y ahí es donde se empezó a surgir el problema con la doctrina de la salvación. En la historia de la iglesia, el bautismo ha sido también uno de los temas controversiales. ¿Por qué? Porque según Agustín, el pecado original y los pecados cometidos antes del bautismo eran lavados por el bautismo. Por eso proponía bautismo de niños, porque queremos lavarle de cualquier pecado anterior que haya traído desde su nacimiento, completamente ya queda libre de esos pecados por el bautismo. La práctica de bautismo de niños fue adoptada por Ireneo y Origen, pero fue rechazada por Tertuliano. O sea, temprano en la historia de la iglesia se estaba debatiendo los bautismos. Y los bautismos en la iglesia primitiva por los primeros 3 siglos fueron por inmersión. Y claro, ese es el modelo bíblico que tenemos. ¿Cuándo se bautizó Jesús? ¿Cuando nació? No, se bautizó como adulto a los 30 años. O sea, el bautismo en las escrituras siempre es de adultos. Pero a través de la historia de la iglesia esto se ha debatido, y se ha debatido de manera que hoy se dividen denominaciones basadas en el bautismo. No solamente por el bautismo entre sumersión o ser rociado, inmersión. También hay una controversia de la fórmula bautismal. Están los que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la ortodoxia, que es lo que la Biblia enseña, pero hay un grupo que se ha desviado y bautiza solamente en el nombre de Cristo, solamente en el nombre de Jesús. Entonces, esa es otra controversia. La doctrina se pule, pero siempre hay una batalla para mantener la pureza doctrinal. En cuanto a la cena del Señor, surge otra controversia en la historia, en el periodo de historia que estamos cubriendo. La iglesia primitiva celebraba la Santa Cena, le llamaban el ágape, que quiere decir amor, una fiesta de amor. Antes de tomar la cena del Señor tenían esta fiesta. Este banquete era considerado un agradecimiento a Dios y presentado a Dios como una ofrenda de gracia, lo que se llamaba una Eucaristía. Y según Agustín introdujo el concepto que luego se convirtió en la doctrina de la transubstanciación de los elementos. Eso trajo tremenda controversia. La idea de que los elementos se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente.
que es algo que la Iglesia Católica enseña hasta el día de hoy. Y nosotros entendemos que no, que era simbólico, que cuando Cristo se sentó a la mesa y levantó un pedazo de pan, no se convirtió en carne de hombre y hizo de ellos caníbales, sino era pan. Y comieron pan que representaba su cuerpo. Y el vino representaba su sangre. Cuando surgen los apologistas, que quizás ustedes lo vieron al ver la sección de apologistas, los apologistas tuvieron que luchar contra esto porque los romanos oían de estas fiestas ágapes y pensaban que eran orgías. Y cuando no tenían nada que ver con orgías, era amor, pero no amor erótico, sino amor de hermandad, era una fiesta de compañerismo. Y cuando se hablaba de comer carne, los romanos decían, bueno, esta gente son caníbales, y los acusaban de ser caníbales. Entonces eso creaba más problemas y los apologistas tenían que presentar una defensa, explicar, no es así, es una mala interpretación, etcétera, etcétera. Eso ha sido también controversial. En la segunda parte ahora, ya para ir avanzando mucho más rápido, vamos a ver la era de la iglesia medieval, la era del Sacro Imperio Romano y de las cruzadas, abuelo de pájaro, con la misma óptica, la óptica del desarrollo de la doctrina. La teología medieval la podemos dividir en secciones, las controversias principales, el escolasticismo, problemas en la antropología, problemas con el desarrollo de la soteriología, la salvación, problemas con el desarrollo de la función de la iglesia, eclesiología, y veámoslos así rapidito. En cuanto a las controversias principales, la iconoclasta, la filioque, la de la predestinación y de la cena del Señor. Ahora, ¿cuál es la iconoclasta? Esta fue una de las más grandes controversias. De la palabra griega eikon, que quiere decir asemejarse, y clan, que quiere decir romper. Un iconoclasta es uno que promovía la destrucción de las imágenes. Hacia finales del tercer siglo, la gente comenzó a usar y adorar imágenes de María, de Jesús, de los apóstoles y de los demás santos. Esto es algo que comenzó a colarse en la iglesia a finales del siglo III. Oficialmente, la iglesia enseñaba que las imágenes se veneraban, pero no se adoraban. Sin embargo, estas llegaron a ser adoradas. Y en el Concilio Segundo de Nicea, en el 787 después de Cristo, se aprobó el uso de imágenes y se proclamó que se deben tratar con afecto, respeto y reverencia. Eso dividió la iglesia. Dividió la iglesia entre la iglesia católica y la iglesia oriental ortodoxa, griega, la ortodoxa griega. ¿Por qué se dividen? Los ortodoxos griegos son casi igual que el católico, pero en algunas cosas son diferentes. Pero en cuanto a los ídolos, ellos tienen, los ortodoxos griegos tienen en todos sus templos, tienen imágenes, pero pintadas de 2 dimensiones, cuadros pintados de todos estos santos para recordar la historia de lo que estos santos contribuyeron a la iglesia, a la historia de la iglesia. Y en la católica los tienen en 3 dimensiones, estatuas. Entonces, ahí se dividen porque y la controversia es la iconoclasta. No se debe tener en 3 dimensiones, pero it's okay tenerla en 2 dimensiones, está bien. Y ahí se arma tremendo problema. En el libro de texto tiene una buena explicación que ustedes pueden entrar más en detalle. La controversia filioque es del griego fileo, que quiere decir hijo. Y la pregunta clave es ¿quién envió al Espíritu Santo? Esta es la cláusula que les dije que causó tanto problema. Una de las controversias que llevaron a la ruptura entre la iglesia del este y la iglesia del oeste, la oriental y la occidental, es que la iglesia oriental acepta que solo el Padre envía al Espíritu Santo. Y la iglesia occidental afirma que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y el credo niceno se le añadió, se modificó para que dijera Padre y del Hijo, causando más división entre los dos grupos. Quiero decir algo porque que no lo he dicho hasta ahora y cada vez que menciono la palabra me viene a la mente. Católico no quiere decir apostólico y romano, la iglesia que está con el Papa. Católico quiere decir universal, una iglesia universal, una iglesia católica. Y una iglesia católica y apostólica es una iglesia universal basada en la doctrina que vino de los apóstoles que ellos aprendieron de Cristo. No hay problema nada con eso. Cuando
Cuando cambia todo es cuando le añades el modificador romano, porque entonces sí ya estás hablando de la iglesia en Roma, el Papa y todo lo que conlleva el catolicismo hoy en día. Pero, y nosotros las iglesias no nos llamamos católicas para evitar la confusión. Pero el cuerpo de Cristo es un cuerpo católico, es un cuerpo mundial, universal, es la iglesia de Cristo universal, pero no es romana. Esa es la diferencia. Solo para que la terminología esté clara en nuestra mente. Controversia de la predestinación surge de nuevo en el siglo IX, donde Gottschalk se enfrenta a la iglesia romana. La iglesia romana había adoptado una posición semi-pelagianismo, y Gottschalk quería reintroducir la teología de Agustín de la predestinación. Sigue siendo la controversia de el arianismo y el calvinismo, el arminianismo y el calvinismo, que ya vimos en Agustín y Pelagio. Fue condenado en el 848 en el sínodo de Mainz y encarcelado Gottschalk hasta su muerte. No lo dejaron salir más. ¿Por qué? Porque él promovía la doctrina de la reprobación, que es la doctrina que Dios no solamente predestina para salvación, sino que Dios también predestina para perdición. Y es una de las razones principales por las cuales la gente rechaza el calvinismo. Es la otra cara de la moneda. Sí, está bien decir que Dios determina a todos los que van a ser salvos, pero en la otra cara de la moneda es que haciendo eso predestina todos los que se van a perder también. Entonces también lo acusaron de querer anular los sacramentos como instrumentos de gracia. Y eso fue ya problema político con la Iglesia Católica Romana. La controversia con la Cena del Señor. Radbertus, un monje francés, en el 831 formalizó la doctrina de la transubstantiación. Ya Agustín había establecido el terreno, pero este monje francés lo establece, la transubstanciación de los elementos, y lo hace basado en Juan 6, interpretado literalmente. Fue rechazado inicialmente, pero para el siglo XIII fue adoptado por la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana pues considera que eso es la forma en que esto acontece. El escolasticismo también provocó controversias. Basado en las escuelas escolae monásticas del siglo XI y XII, los eruditos se reunían para elaborar defensas de la fe basado en el uso de la razón. La teología se trataba desde el punto de vista filosófico y no bíblico, y usaban la lógica deductiva de Aristóteles para interpretar las escrituras. Y eso pues ya se imaginan que pudo traer mucho problema. Yo soy filósofo y me encanta la lógica y tengo un libro de pensamiento crítico que le enseño a la gente a pensar filosófica y lógicamente, pero no por encima de lo bíblico. O sea, es herramientas que usamos para la razón, pero la Biblia es la máxima autoridad y no podemos, tenemos que empezar y terminar en la Biblia. Todo lo demás son herramientas. Y eso no era la perspectiva escolástica y por eso causó bastante problema, y de ahí salieron filosofías, cosas que tenían más sentido para el ser humano que lo que decía la Biblia, y por lo tanto obviaban por lo que tenía sentido y no por lo que decía la Biblia. Y eso creó muchos problemas. Hay tres tipos de escolasticismo: el realismo, siguiendo a Platón, que enseñaba que las ideas existen aparte de los objetos individuales. Bajo esa sombrilla estaban Anselmo, Bonaventura y varios otros. El otro tipo era el moderado, siguiendo a Aristóteles, enseñando que las ideas universales, la verdad, la bondad, tienen una existencia objetiva, pero no separada de su existencia en los objetos individuales. Ahí está Abelardo, Tomás de Aquino y demás. Este punto es difícil de explicar y con el tiempo que tenemos pues no nos alcanza, pero es un punto muy filosófico. Platón hablaba del mundo de las formas y Platón dice que existe un mundo donde existen las formas como conceptos y ideas, y luego se hacen realidad en el mundo físico. En el mundo físico. Y Aristóteles decía que no, que existían solamente en el mundo físico, no en un mundo de formas. Y estaba el nominalismo como el tercer tipo, que era una reacción al realismo. Enseñaba que las ideas no tienen existencia fuera de la mente. Ahí estaba Ockham y otros. Negaban todo lo que estuviese fuera de la experiencia humana. Negaban la Trinidad porque eso no tiene sentido. Y en siglos futuros se desarrolló en el empirismo y el pragmatismo, filosofía. Todo son filosofías que terminan desviándose de las escrituras.
En cuanto a la antropología, los problemas del ser humano, Tomás de Aquino y Anselmo tuvieron sus controversias. La antropología de la Iglesia Católica Romana se desarrolló durante la época medieval. Resultados de la caída quiere decir que no hay una depravación total, sino neutralidad moral. Es lo que querían enseñar, donde el hombre tiene la habilidad de cooperar con Dios para su salvación. Ese es el semipelagianismo. Dios tiene su parte y el hombre contribuye y hace su parte para la salvación. De nuevo, eso es un tema para 10 clases de material. O sea, no lo podemos desarrollar. El libro lo toca. Véalo en el libro y traten de darle sentido al debate que están teniendo. Cuanto a la soteriología, hubieron varios problemas. Vamos directamente a ellos por tiempo. La expiación. Durante la era medieval hubieron 3 conceptos distintos sobre la expiación. Anselmo tenía lo que llamamos la teoría comercial. A través del pecado, el hombre le ha robado el honor a Dios. Dios, en vez de castigar el pecado, decidió que su honor sería vindicado a través de la provisión de un regalo, su hijo, cuya muerte devolvería el honor a Dios. Entonces, ese es la expiación desde la óptica de Anselmo. Es una teoría que le llamamos comercial. Abelardo saca otra teoría, la de influencia moral. Dios no necesitaba la muerte de Cristo para expiar el pecado. En vez, Dios reveló su amor a través de la muerte de Cristo. Dios perdona al pecador porque lo ama. Entonces, la muerte de Cristo es para Dios demostrarle al hombre que él es capaz de amarlo, aunque no era necesario. Tomás de Aquino reflejaba de la perspectiva de ambos, Anselmo y Abelardo, añadiendo que Cristo dispensó su perfección sobre la humanidad. Y te das cuenta que dejaron todo en el aire y no se definió mucho entre ellos. Estos temas no se vienen a definir más hasta la Reforma, que es la próxima lección que van a tener de la historia de la Iglesia. En cuanto a eclesiología, los sacramentos tenían 2 propósitos. Durante la era medieval se estableció presentar la salvación al individuo en forma tangible, atar la salvación del individuo a la Iglesia, estableciendo 7 sacramentos aceptados oficialmente en el Concilio de Florencia, estableciendo el papado y estableciendo la naturaleza de la Iglesia como parte de lo que es el orden y la salvación del hombre. La Iglesia católica, apostólica y romana lo que hizo fue establecer los sacramentos como una forma de que la Iglesia sea la que dispensa la gracia de la salvación. Si la Iglesia no te bautiza, tú no puedes ser salvo. Si la Iglesia no te confirma, tú no puedes ser salvo. Si la Iglesia no te da la Eucaristía, tú no puedes ser salvo. Si la Iglesia no te manda penitencia o si todas estas cosas son importantes. Si no estás casado por la Iglesia, no eres salvo. La Iglesia, todo era para controlar que todo el que quería ir al cielo tenía que hacerse católico, apostólico y romano o no podía ir al cielo. Y lo peor que le podía pasar a un ser humano es ser excomulgado. Porque si la Iglesia te sacaba, ya no había manera de salvarte. Porque la salvación era a través de cumplir los sacramentos de la Iglesia. Sabemos que esto es una grave desviación del texto bíblico que dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe y por gracia. Entonces, pero sin embargo, estos son los sacramentos. El bautismo es regeneración, otorga vida espiritual. La confirmación fortalece la vida espiritual. La Eucaristía alimenta la vida espiritual. La penitencia restaura la vida espiritual que se ha perdido a causa del pecado. O sea, si tú pecas, vas al cura te da la penitencia. Los 10 Ave María ya te borran el pecado y quedas libre de pecado. La extrema unción sana el alma, a veces el cuerpo también. Las órdenes sagradas crean gobernantes en la iglesia. Y el matrimonio, la bendición de Dios sobre la familia, los hijos producidos, cielo lleno de elegidos. Es la idea detrás de ese sacramento. Esos son los sacramentos que se establecieron. Y bueno, la Reforma luchó durísimo contra todos estos sacramentos. El papado también fue súper controversial. Según se fue ganando más poder y más poder y más autoridad dentro del mismo catolicismo romano. Durante el periodo medieval, el papado fue elevado a un puesto de supremacía espiritual y temporal, basado en el papado de Pedro y la sucesión apostólica. Entonces, Gratián afirmaba que desobedecer al papa era desobedecer a Dios.
Y Aquinas afirmaba que el Papa, como obispo de Roma, es la cabeza suprema que garantiza la pureza de la moralidad y la doctrina de la Iglesia. O sea, una autoridad máxima en cuanto a los asuntos religiosos y bíblicos, infalible. El Papa Inocente III declaró al Papa como vicario de Cristo, por lo cual se llama su santidad. Dado a que el Papa tiene las llaves del reino y el poder para atar y desatar, el que no se somete a la autoridad del Papa es declarado hereje. Por tanto, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana, porque el Papa es el que determina, la Iglesia es la que determina si eres salvo o no eres salvo. También la naturaleza de la Iglesia fue afectada. Toda la vida comenzó a girar en torno a la Iglesia, y lo que no era relacionado con ella era renunciado y considerado secular. Sin embargo, la Iglesia misma se secularizó. Hay 5 elementos que se desarrollaron aquí en esa secularización: la naturaleza visible de la Iglesia, la distinción entre la Iglesia que enseña y la Iglesia que escucha. Según esta idea que surgió, la Iglesia está compuesta del cuerpo, que son los que profesan la fe genuina, y la Iglesia tiene un alma, y el alma es aquellos que, unidos a Cristo por dones sobrenaturales y gracias. La Iglesia distribuye las gracias de Cristo a través del clérigo, y la Iglesia es una institución de salvación, un arca de salvación. Solo la Iglesia Católica Apostólica Romana puede enseñarte la verdad, efectuar tu santificación, gobernar a los creyentes, etc. Todo eso surgió. Claro, en su libro te explica cómo se levantó en contra de esto, hubo una voz en contra de todas estas cosas. Pero ya la Iglesia, si te das cuenta, en estas últimas diapositivas, el papado, la Iglesia, entonces va surgiendo un poder tan grande en la Iglesia que cualquier oposición era aplastada completamente. No se permitía la oposición. Por eso ese es el logro tan grande de Lutero, que Lutero no le importa un pepino que la Iglesia Católica no quiera que se le levante nadie. Clava sus tesis en la puerta de la Catedral de Gutenberg, y ahí comienza todo una serie de reformas y todo el movimiento reformado. Tremenda historia eclesiástica hay en esa parte de la historia, pero la reforma no tiene sentido si no entendemos todo este trasfondo que fue llevando todo hasta este punto de la historia. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para dedicar unos minutos a contestar preguntas. Por favor, tengan misericordia porque estamos hablando de 1000 años de historia. Entonces voy a tratar de contestar todo lo que pueda, pero yo no tengo los 1000 años memorizados. Esto, lo que lo he enseñado y tratado bastante, así que puedo contestar. ¿Le puedo devolver a alguien? No, ya no tengo. Bien. Podemos tomar preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, hermano Víctor. Gracias. Una pregunta sobre el estudio, pero no sobre ninguna de las catesis que vimos. Sí. ¿Hay la posibilidad de que las diapositivas nos las hagan llegar con el resumen para ponernos al día en lo que en lo anterior no nos alcanzamos a acoplar, por favor? Sí, Sí, señor. es posible, hermano. Yo les voy a pasar las Perfecto. diapositivas para que las tengan. Mil gracias. No hay de qué. ¿Alguna pregunta, hermano, en referente a lo que el doctor Juan estaba hablando? Dios bendiga. Bueno, Dios le bendiga. Eliseo Ferrer desde la República Dominicana. De verdad Amén. que esta clase que ha dado nuestro hermano pastor Juan Valdés, de verdad que me ha llenado de gozo y de alegría al ver cómo ha expuesto estos 1000 años de historia en solamente casi una hora. Así que Dios me le bendiga mucho y de verdad que me ha encantado la clase del día de hoy. Dios Gloria, bendiga gracias, mucho. hermano. Amén, gracias. Bien, buenas noches, Dios bendiga. Robin Salas desde República Dominicana. Distinguido, no hubo desperdicio en este estudio, muy interesante. Usted hablaba de ciertas perversiones teológicas, de esos grupos que se levantaron. Hoy en día, ¿hay alguna incidencia de alguno de esos grupos
¿O han Sí, desaparecido algunos de ellos? casi todos están vivitos y coleando. Obviamente no tienen ortodoxia y no son súper populares, pero tienen seguidores. Inclusive en el mundo evangélico hay un grupo que está volviendo a enseñar la doctrina de la transubstanciación de los elementos, que me parece increíble, pero sí es cierto y lo están haciendo. Los testigos de Jehová siguen con el arianismo, la confusión sobre la deidad de Cristo sigue en algunos grupos. Casi todas estas controversias se aplastan y, como les dije, vuelven a surgir, lo que te indica que hay algo detrás de esto y es el engañador, el mentiroso, que lo que viene es y cada vez que lanzan estas mentiras con un nuevo protagonista proponiéndolo, arrastra con un grupo de gente que no tienen raíces, que no están bien establecidos en su doctrina, y es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios: son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, porque es intencional lo que están haciendo estas personas y son instrumentos, sabemos de quién. Hay dos reinos, si no estás en uno, estás en el otro. Miro que tiene la mano levantada una persona que se llama Historia de la Iglesia. No sé si esa persona puede quitar su micrófono, poner mute y hablar. Yo estoy con el nombre de Celino, si en tal caso soy yo. No, es otra persona, pero habla, hermano, por favor, sí. Celino Bardés, desde San Juan de la Maguana, República Dominicana. Sabe que la historia dice que el que no conoce esa historia vuelve a vivirla. Y pude entrar, tener una reunión eclesiástica en la iglesia, y pude entrar en la página 76, donde habla del credo de los apóstoles y el credo de Nicemo. Y escuchando al expositor, a Juan, pues uno se quita el sombrero, como decimos para acá, para el campo, se quita el sombrero ante tanta historia, y es bueno conocerla para uno saber de qué dependemos. Y otra pregunta es, lo otro no era una pregunta, sino diciéndole algo bueno. Lo que quería preguntar era, el libro, pregúntale las 100 preguntas de Dios, las 100 preguntas de Dios y la doctrina que divide, ¿cómo uno lo podría conseguir aquí en Santo Domingo? Esta Hermano, es las 100 preguntas de Dios que acaba de salir. Es editorial CLIE. Todas las librerías en la República Dominicana distribuyen CLIE. Esto llevan 100 años ellos. Es cuestión nada más que ya le haya llegado, pero supongo que ya le ha llegado. Así que averigüe con su librería cristiana. Lo escribo yo con el doctor Antonio Cruz, que es muy conocido también. Entonces, el libro estoy seguro que lo van a tener en las librerías cristianas locales. Y aquí hay de la Trinidad y de Cristo y la deidad de Cristo, hay como 20 preguntas. Entonces, y ya cada una desarrollada más en detalle, con gráficos, con explicaciones, para ayudarnos a nosotros a contestar estas preguntas cuando alguien la hace. Está la pregunta: si Jesús es Dios, ¿por qué hay cosas que no sabía? Si Jesús es Dios, ¿a quién le estaba orando cuando le oraba a Dios? ¿Le estaba orando a sí mismo? Si el Espíritu Santo, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Y así todas estas preguntas están cada una desempacada. Si Cristo es Dios y murió en la cruz, entonces murió Dios en la cruz, tuvo la tierra sin Dios por 3 días mientras que estaba muerto. O sea, todas estas preguntas que algunas de nosotros como creyentes de tiempo ya sabemos la respuesta, pero es bueno refrescarlo y tenerla bien detalladita con toda la explicación para compartirlos con otros. También les recomiendo este libro, que es Cómo Pensar. Acaba de salir también. Este nada más que está por Amazon ahora, pero es un libro de pensamiento crítico y argumentación y lógica. Muy bueno también. Aprovecho, eso es un anuncio no pagado. excelente. Vamos a compartir unos vínculos, hermanos, con esos libros de 100 preguntas, cómo pensar y algunos otros recursos que el doctor Valdés tiene, incluyendo el libro que él recomendó acerca de la doctrina que divide. Vamos a estar compartiendo eso junto con las diapositivas que el doctor Valdés va a ser muy amable en compartir con nosotros. Sí, sí. Me pareció que la hermana Lourdes, si no me equivoco, tenía la mano levantada.
No sé si quisiera hacer su pregunta, hermano. Ok. Si no, entonces hago una pregunta aquí. De hecho, Pastor Roger hace esta pregunta porque su micrófono no está funcionando. Doctor, ¿usted podría definir cuál es la diferencia entre el pelagianismo y el semipelagianismo? Esa es una pregunta. Y la segunda es si creer en Cristo Jesús es considerado obra o sea, simplemente creer la promesa de Cristo. Es decir, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ¿eso es considerado como obra o simplemente estamos creyendo en la promesa de que creemos, de que no contribuimos a nuestra salvación? Si quieres, primero el pelagianismo. O sea, las dos preguntas son importantes. Voy a empezar con la segunda primero. Ok, excelente. En cuanto a la salvación y las obras, existe hoy la misma controversia que existía en aquel entonces de que entre la salvación por gracia y la salvación por obras. Y hay un grupo que lleva la gracia a un extremo tan grande que para ellos el simplemente aceptar la salvación sería una obra. Y yo he tratado con personas así, y a la hora de hacer evangelismo, ellos no creen que se debe de hacer una oración con la persona, porque si la persona está haciendo una oración para aceptar a Cristo, eso es una obra, y ya no es por obra, es por fe. Entonces llega un momento donde no hay cómo saber si una persona ha creído o no ha creído. La misma persona no sabe si ha aceptado o no porque no puede hacer nada. Entonces, eso, hermanos, es un extremo. Pablo dice a los romanos que el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Cristo es el Señor será salvo. Necesitamos aceptar el regalo de la salvación. Hablemos de mérito. Obras como mérito y aceptar un regalo. Si yo te traigo a ti un regalo de Navidad y te compro la Biblia Nueva Pentecostal de estudio que está buenísima, o te compro el comentario de Erickson, o te compro un comentario bíblico de 10 volúmenes, o te traigo algún regalo y te lo pongo delante ese regalo. El que tú aceptes mi regalo no te hace merecedor de ese regalo. No te hace merecedor. Para ser merecedor, tú tienes que ir a la librería y comprarlo con tu dinero, y entonces ya tú te mereces ese regalo porque tú te lo compraste. Pero yo te lo estoy trayendo y te lo estoy regalando sin que tú hayas hecho nada por ese libro. Aceptarlo no es una obra y aceptarlo no es un mérito. Aceptarlo es simplemente el gesto de fe, de reconocimiento, de que sí, hay algo que tú me estás ofreciendo y yo lo quiero para mí. Entonces, imagínate, no podemos aplicar eso en ninguna parte de las Escrituras, en la idea de que tú no puedas, que aceptar a Cristo es una obra, o hacer una oración es una obra, o aceptar el regalo es una obra. Porque entonces, ¿cómo hizo Jesús con los discípulos? No les dijo que dejaran de pescar y fueran con él. Entonces, al ir con él, ¿qué estaban haciendo? Una obra. Entonces, ellos fueron salvos porque dejaron las redes y fueron con Cristo, no por ninguna otra razón. Claro que no. O sea, son las personas que van a los extremos. Pero lamentablemente es una realidad hoy, y muchas iglesias y muchos grupos están entrando por esa línea, y tenemos que tener cuidado con esas cosas. Sí, la salvación es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero ¿sabe qué? Después que uno es salvo, las obras son fruto y evidencia de que nosotros hemos sido salvos. En cuanto al pelagianismo y el semipelagianismo, no es tan fácil, las líneas no están tan bien claras, definidas, porque Pelagio sabemos lo que él dijo, pero el semipelagianismo varía, en variar distinto de los puntos de Pelagio. Hay personas que aceptan, son semipelagianistas porque aceptan que sí hay una libertad, sí tenemos libertad. Y Pelagio dijo que no. Entonces son semipelagianistas en ese sentido. Hay otros que se difieren de él en cuanto al impacto de la caída. En otros difieren, o sea, varían, pero todo el concepto de Pelagio es, si volvemos a la presentación un segundito, yo les puedo mostrar exactamente dónde difieren. Déjame traértelos acá. Un segundito acá.
Agustín contra Pelagio. Okay. Déjame compartir de nuevo un minutico la pantalla y vamos a contestar eso. Ok, ¿ven el gráfico ahí? Sí. Ok. Pelagio dice, por ejemplo, que la caída solo impactó a Adán. Eso es bastante, semi-pelagianismo no difiere en eso. Pero algunos difieren que haya pecado original o no haya pecado original. Se debate. Si es hereditario o no es hereditario, también se debate. ¿Quiénes están debatiendo? No Pelagio, él tenía su postura. Los que vienen después, que son sus discípulos y que tratan de mantener esta postura. Que somos libres, Pelagio dice que sí, pero algunos semipelagianistas dicen que no tanto. El pecado universal, en todas estas áreas hay una línea rígida, Pelagio, y otra que no es tan rígida, pero siempre va a estar en desacuerdo con la línea de Agustín en este debate particular. No sé si eso contestó la pregunta. Sí. Creo que el libro toca un poquito sobre eso también. ¿Cuál libro? Acuérdense que lo que yo les di es suplementario al libro. Tienen que leer la porción del libro y estudiarla porque ahí hay mucho más detalles que son importantes. Con los detalles que leen en el libro y lo que yo les puse, lo combinan y van a tener un cuadro más completo de todo lo que pasó durante ese periodo. Excelente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga otra pregunta, hermanos? Sienta la libertad de abrir su micrófono y hacerla. Bien, buenas noches, Dios te bendiga. Primeramente, mi nombre es Alina Cueva, de República Dominicana. Voy a hacer una pregunta, tremenda y poderosa exposición del doctor. Una pregunta, ¿en qué los testigos de Jehová se basan y dicen que el Espíritu Santo es como una fuerza activa? Para ellos es el movimiento del cuerpo. ¿Para ello es qué? Como los movimientos del cuerpo. Sí. Para ellos el Espíritu Santo es el movimiento que una persona tiene en su cuerpo. Ellos se basan principalmente en la traducción del Nuevo Mundo, que es una traducción de la Biblia que es pésima, que no se lleva por el griego original ni por el hebreo, que tiene unas discrepancias masivas. Ningún erudito de lenguas originales, ni griego ni hebreo, reconocen que la traducción del Nuevo Mundo sea fidedigna. Es una mala traducción, es una traducción donde los versículos controversiales a lo que ellos creen son modificados intencionalmente para que parezca que la Biblia apoya lo que ellos están diciendo. Entonces ellos no tienen la claridad que tenemos en la Biblia nuestra acerca del Espíritu Santo siendo la persona del Espíritu Santo. Entonces, discutir con ellos es llevarlo a la palabra de Dios, no al Nuevo Mundo, sino a una Biblia que sea una buena traducción de la palabra. Y a la vez también se pueden hacer argumentos racionales con ello también. Pero ahí parte la dificultad. Y ellos no te aceptan literatura y la mayoría de ellos no están dispuestos a que tú leas tu Biblia con ellos. Ellos quieren usar la de ellos por razones obvias. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Me permiten decir algo más, por favor? Claro. La iglesia en su historia vino sufriendo persecuciones con ciertas pausas moderadas hasta la llegada de Constantino, cuando la iglesia es parte del poder político. Justiniano vio en ese momento, entonces, a partir de después, al Estado como un instrumento de Dios. Y usted hablaba ahorita del poder papal. Esa influencia de la iglesia sobre las decisiones, incluso para llevar a la gente
a ser salvo o no, con las creencias que ellos tienen, los dogmas. Entonces, hoy en día nosotros vemos esa influencia y de qué manera esa influencia puede acarrearnos consecuencias negativas. Esa influencia del catolicismo en nuestros días. Ok, creo que entiendo la pregunta. Primero, lo peor que pudo pasarle al cristianismo es que la iglesia romana lo adoptara, que Roma lo adoptara como la religión oficial del Estado. Pues lo peor que le pudo pasar al cristianismo fue eso. ¿Por qué? Porque el cristianismo no depende de un gobierno humano. El cristianismo depende de un gobierno divino. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, si cuando la iglesia es independiente del gobierno, del Estado, la iglesia influye sobre el gobierno. Pero con lo que pasó en Roma es que el gobierno se hizo dueño de la iglesia y influyó sobre la doctrina, sobre la iglesia, sobre lo que se podía creer, lo que no se podía creer. Y todo era basado en las necesidades del Estado y no en la verdad. Lo vimos con las indulgencias, por ejemplo. Roma necesitaba dinero para una catedral, pues entonces la iglesia tiene que enseñar las indulgencias. Vamos a vender papeletas para el cielo. Y entonces eso fue lo peor que le pudo pasar a la iglesia, que el imperio romano la tomara como la religión oficial. Sí, paró la persecución en cierto sentido, pero termina desvirtuando el contenido del cristianismo. Entonces, en cuanto a la influencia, la iglesia católica es una potencia mundial, global. Y en muchos países de Latinoamérica, la influencia que tienen sobre nosotros y las consecuencias son que al mundo protestante la iglesia católica le cierra puertas. Hay países donde la iglesia católica ha influido en las leyes del país para que no se permitan abrir más iglesias, para que las iglesias protestantes no puedan obtener propiedades públicas, para que no puedan, o sea, siempre están tratando de, ahora se está haciendo a nivel político y legal. No hace tanto, los católicos se paraban frente a las iglesias protestantes y le entraban a pedrada a la gente cuando iban llegando a la iglesia. En Colombia yo conozco gente que le daban pedrada, le tiraban piedra para cuando iban para la iglesia. O sea, la influencia y el ataque a la iglesia cristiana protestante siempre ha estado ahí. Y eso, de nuevo, es parte del proceso de lo que es las batallas que nosotros enfrentamos como creyentes. No sé si contesté tu pregunta, pero creo que por ahí va. Sí, muy bien, gracias. Gracias. Buenas noches, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Soy de República Dominicana, provincia Hermana Mirabal. Para mí ha sido una clase muy interesante. Responden a muchas preguntas donde uno ha escuchado hablar de alguna de estas cosas de acuerdo a la Iglesia Católica, y hoy uno puede ver cosas más claras. Pero me ha llamado la atención esta pregunta donde nos dice, que usted explicaba, la parte donde nos dice las imágenes se veneraban, no se adoraban. Me gustaría como que usted me explique algo más o sea, para entender. Sí. Anteriormente las imágenes se veneraban, pero ahora la adoran, ¿verdad que sí? Correcto. La idea durante la controversia iconoclasta, los que tenían imágenes le decían a los que no tenían las imágenes que ellos no adoraban las imágenes, que ellos tenían estas imágenes para recordar lo que estas personas han hecho, para honrar la vida de estos santos, y le llamaban santos en el sentido de que fueron grandes hombres y mujeres de Dios que hicieron grandes cosas a favor de la iglesia, y la idea de tener una estatua es recordar lo que han hecho. No es, y eso es venerar. Venerar es darle honra, recordar, entender que nunca olvidar la contribución, hacer honra a la contribución que ellos hicieron a la historia. Eso es venerar. Pero en la práctica sabemos que desde muy temprano en la historia de la iglesia no solo se veneraba, sino que se les pedía favores, se le pedía peticiones, se le pedían milagros a estas estatuas,
y para hacerlo, pues obviamente se adoraban, se arrodillaban delante de estas estatuas, le hacían ofrendas a estas estatuas, le ponían velitas, le ponían comida, le ponían, entonces caían en una adoración que es mucho más que un recuerdo. Por eso la iglesia griega ortodoxa no creía en tener imágenes en 3 dimensiones, estatuas, porque ellos lo de ellos eran cuadros en las paredes. Y a un cuadro, ellos no se le arrodillaban al cuadro, ellos no le piden nada al cuadro. El cuadro va mostrando la historia de estos grandes personajes a través de la historia. Pero el catolicismo sí, o sea, la gente, en mi cultura cubana, los cubanos le piden a San Lázaro, le piden a Santa Bárbara, le piden a la Caridad del Cobre, van y le dan ofrenda y se arrodillan y le lloran y le oran y le piden, además de María. O sea, entonces, eso no es venerar, eso es adorar. Y eso es lo que Dios obviamente condena. Dios no condena que tú recuerdes que alguien haya hecho algo bueno en la historia. Eso ahí no hay pecado ninguno. Celebramos los héroes de la guerra, los héroes, está bien, pero estas personas no tienen autoridad para concederme peticiones, ni hacer milagros para mí, ni interceder. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Y eso es claro en las Escrituras. Espero que eso le haya aclarado, hermano. Sí, mi hermano, amén. Estoy bien Amén. clara ya en esa parte. Gracias. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Creo que vamos a llegar hasta acá. Ya va a ser casi 2 horas que estamos en esta reunión y quiero respetar el tiempo del doctor Valdés y de hecho el tiempo de todos ustedes. Solo quiero compartir con ustedes que uno de los planes de Leadership Outreach es eventualmente el poder trabajar junto con el doctor Valdés y el ministerio que él tiene de apologética. Usted viaja como unas cuántas veces al año, doctor. El año pasado fueron 170 días del año tuve fuera. Vaya, ok. Entonces, una de las 6 meses ideas del año. que, sí, 6 meses del año. Eso es aparte de todo lo que te hace, escribir libros, o sea, la iglesia que tiene acá, ¿no? Sí, es una gran bendición. Le damos muchas gracias por su tiempo en estar con nosotros. Como le dije, Leadership Outreach, una de las intenciones que tiene es trabajar junto con él para poder llevar conferencias de apologética a estos diferentes países. Sí, yo creo que va a ser una gran bendición para nuestras vidas, para todos nosotros. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Estamos muy satisfechos con la clase. De verdad que en una hora... Lamento que el PowerPoint no se pudo trabajar bien como lo habíamos diseñado, pero eso lo vamos a mejorar para la próxima, les prometo. Y Sí, estoy no, muy feliz y honrado de que ustedes me hayan invitado a ser parte de estas lecciones. Espero que no sea la última vez que me incorporen. Quiero ser partícipe. no, muchas gracias, se lo agradecemos. Permíteme oro por usted, por los estudiantes y con eso terminamos. ¿Qué le parece? Amén, amén, claro que sí. Excelente. Vamos a orar entonces. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos dio de poder estar acá con nuestro querido pastor Juan y con cada uno de los estudiantes que están presentes. Sé que tienen sus horarios ocupados, sus vidas ocupadas, trabajando en el ministerio, lidiando con familia, posiblemente asuntos personales, pero sin embargo, cada uno de estos estudiantes sacan el tiempo para poder estar en esta clase y hoy fuimos extra bendecidos con la charla, con la cátedra que nos dio el pastor Juan y estamos muy, Padre, muy satisfechos con ellos. Le pedimos que usted bendiga la vida de él, lo que hace en el ministerio de Reasons for Hope, de lo que está haciendo en la vida de él, especialmente en él, le pedimos que bendiga su vida y su familia, que donde sea que él vaya, Padre, sea usted usándolo para poder llevar el mensaje del Evangelio y la claridad de estas dudas que muchas veces, incluso dentro de nosotros como creyentes, tenemos. Este ministerio nos ayuda, Señor, a poner nuestra fe sólida en el mensaje de su palabra y le damos muchas gracias por él. Oramos, Padre, por este ministerio, por Leadership Outreach y cada uno de los estudiantes y le pedimos, Señor, que a través de estas capacitaciones que estamos haciendo, podamos bendecir a los pastores y los líderes y ellos puedan también bendecir a sus iglesias y esta sana doctrina pueda ser esparcida, Señor, en todo el mundo. Muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús y nuestro Salvador le damos. Amén. Amén, amén.
Dios me le bendiga, hermano. Muchas gracias, pastor, por su Gracias tiempo. a todos. Dios les bendiga. Buena. Gracias. Buenas noches. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios le Tremendo bendiga a estudio. Muchas todos. gracias. Amén. Amén. Dios bendiga más, pastores. Amén. Dios Buenas guarde. noches. Dios te bendiga a todos. Amén.